Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar en esta mañana con nuestro taller de mayordomía financiera. Voy a dar un minutito para que se acaben de conectar algunos que están por conectarse y de esta manera pues iniciamos. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar con nuestro taller de mayordomía financiera en esta mañana. Vamos a presentar a nuestro tallerista, al presbítero Gilberto Cordero. Ahorita lo voy a hacer anfitrión para que él tenga toda la libertad de compartir pantalla y todo esto. Miren, el pastor Gilberto Cordero es contador público egresado del Tecnológico de Monterrey, certificado en prevención de lavado de dinero por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México. Tiene una maestría en finanzas corporativas y bursátiles por la Universidad de Anáhuac y actualmente es socio director del despacho Cordero Servicios Contables SC, comisario propietario de la Unión de Crédito de Agricultores de Cuauhtémoc SA, esto es en el estado de Chihuahua. Él es ministro pleno ordenado de las Asambleas de Dios, fue tesorero del distrito sur de Chihuahua. El estado de Chihuahua, hermanos, se divide en dos, en el norte y sur, y son dos distritos diferentes. Nuestro hermano Gilberto corresponde al distrito sur de Chihuahua. Fue el tesorero del 2010 al 2016. Fue un tesorero nacional de las Asambleas de Dios, perdón, del Departamento de Misiones del 2016 al 2018. Tesorero general del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios del 2018 al 2022 y es pastor actualmente y desde hace mucho tiempo del Templo del Redentor en la ciudad de Chihuahua. Nuestro hermano Cordero, pues es un hombre de Dios íntegro, hermanos. Miren, yo creo que parte de lo que muchos de nosotros en el concilio admiramos de nuestro hermano Gilberto y de lo que vemos, hermanos, porque diría un filósofo por ahí, ¿verdad? Lo que se ve no se pregunta, ¿verdad? Entonces, cuando vemos el ministerio de nuestro hermano Gilberto, pues vemos un hombre de Dios íntegro. A veces en el liderazgo, hermanos, se presta mucho a las cuestiones políticas, ¿verdad? Porque es parte del liderazgo y pues tristemente, sin embargo, cuando una persona es íntegra, hermanos, no hay nada, en mi opinión, no hay nada que se pueda debatir de esa persona, no hay nada que se pueda criticar de esa persona, porque tristemente no todos los siervos son íntegros, pero nuestro hermano Gilberto es un hombre íntegro de Dios, es paisano de estado, ¿verdad? Porque él también es chihuahuense y pues damos gracias a Dios por él, esperamos en Dios y proféticamente comer burritos del Crisóstomo en Juárez, hermanos, en algún momento, ¿verdad? Y pues bueno, es una bendición, hermanos. Yo sé que él tiene una agenda bien ocupada. Como ustedes se fijaron en lo que les mencioné ahorita, el hermano Gilberto pues tiene ya mucho tiempo trabajando en el área de las finanzas, pero sobre todo ha sido nuestro tesorero en diferentes ámbitos. Entonces, pues es un hombre de Dios que está muy preparado y que gracias al Señor tenemos la oportunidad de que nos dé un taller, nos imparte un taller de 9 de la mañana a 11 de la mañana de este día 17 de febrero. Así de que voy a dar lugar a nuestro hermano Gilberto Cordero. Hermano, Dios te bendiga. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Oscar. Muy buenos días a todos. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, Bien. Bueno, pues no, muy amables. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos. Buenos días. Desde el frío acá de Chihuahua estamos a 5 grados. Ya va a subir un poquito, ¿no? Pero esperamos que se componga. Pues vamos a comenzar con un taller entonces de mayordomía financiera, como lo menciona Oscar. Gracias a Oscar por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Déjenme nada más, este, pongo aquí. A ver, sí. Yo creo que ahí se ve, ¿verdad? Ok, muy sí, está bien. muy bien. Bueno, vamos a ir llevando este seminario de finanzas bíblicas y si, no sé qué les parezca mejor, Oscar, si hubiera dudas que se manejen al final o si alguien tiene una duda
que te notifique para que tú me comentes que hay una duda sobre algún aspecto en particular y comentarlo. Sí, yo creo que hasta el final, para que el seminario, el taller fluya, ¿verdad? De que tengas la libertad de explicar todo lo que tengas que explicar. Nada más, hermanos, pues vayan tomando nota, ¿verdad? Cuando el hermano Gilberto mencione algún tema o algo que a ustedes les interese preguntar, anoten su pregunta y al final, pues, hacemos la ronda de preguntas a nuestro tallerista. Muy bien, pues entonces así le hacemos, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a hablar entonces de finanzas, bíblicas. Ahí hay una declaración de John Maxwell que yo creo que a lo mejor algunos de ustedes han leído a Maxwell alguna vez, que es un pastor, un autor y un conferencista de temas de liderazgo. Y él menciona en una declaración que hace que la base del liderazgo, o sea, cualquier persona que quiera desarrollar esa área de su vida, el liderazgo, dice, la base del liderazgo no es el carisma, dice, es el carácter. O sea, es decir, muchos piensan que el liderazgo se construye sobre un fundamento de carisma, ¿verdad? Las personas que son líderes, por lo general son carismáticas, pero aquí se nos explica que la base del liderazgo es el carácter. Y en ese sentido, la Biblia es congruente con eso, ¿va? Lo que nos dice esa declaración de Maxwell es que es más importante lo que somos que lo que hacemos, porque casi todos, cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de proyectos en la vida, en el ministerio, nos enfocamos en hacer. Cuando nos escogen para un puesto o para una posición, casi siempre el enfoque tiene que ver con hacer, pero la verdad es que es básico y fundamental, primero que nada, enfocarse en ser. Es más importante lo que yo soy que lo que yo hago y por eso es más importante mi carácter, ¿verdad? En ese sentido. Por ejemplo, la frase de Pablo a Timoteo ilustra muy bien este aspecto que estamos platicando. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y es bien interesante porque la primera preocupación en la que Timoteo debía enfocarse era en su propia vida y carácter, porque de eso dependería todo lo demás. O sea, es primero él y fíjense cómo, y después la doctrina. Y para nosotros la doctrina es un asunto de fundamental importancia, pero dice Pablo, pero primero eres tú. O sea, primero tienes que trabajar en tu carácter, en tu persona, en tus hábitos, en tus pensamientos, en tu enfoque. Entonces es bien importante esto. ¿Y por qué estoy mencionando esto en cuestión de liderazgo? ¿Y por qué estoy empezando esta cuestión de finanzas hablando del carácter? Bueno, es bien sencillo, ¿no? Porque dice ahí, es pues el carácter en donde todo cristiano debe de trabajar. Pero dentro de los aspectos del carácter, el manejo de las finanzas viene a ser uno de los más importantes. Es decir, la manera en que ustedes administran sus finanzas y la manera en que yo administro mis finanzas es una revelación de nuestro carácter. Es una revelación de quiénes somos. Y por eso trabajar en el carácter es muy importante si yo quiero lograr un manejo exitoso de las finanzas. Dice que el dinero incluye un riesgo inherente, ¿va? De problemas personales, familiares y eclesiásticos en caso de no administrarse con propiedad. El dinero puede ser una bendición, pero de manera inherente, de manera natural, conlleva un riesgo en su manejo. Y por eso Cristo, el tema más importante de Cristo fue el dinero después del amor. O sea, el dinero fue el tema número 2 de Cristo. Y eso fue porque el Señor sabía que el dinero podía convertirse en un problema para todos nosotros. Allí dice que un buen manejo financiero nunca es fruto de la improvisación. Es decir, yo nunca voy a ser exitoso financieramente por suerte, por chiripa, ¿no? Como decimos acá. Es el resultado, dice, de un trabajo consistente y dedicado. Son las dos bases de una buena administración, consistencia y dedicación. Y que tiene en mente un propósito claro de optimizar los recursos
con los que contamos. ¿Quién de los que, de ustedes me puede decir qué significa o qué es o cómo podemos definir el concepto de economía? ¿Qué es economía? Pero no me griten. La economía es el conjunto de recursos con el que cuenta uno para realizar cierto trabajo o cierta, o pasar tu vida. Caliente, caliente, caliente. Muy bien, está muy bien. Pero, y va dirigido al concepto ya medular de economía. ¿Alguien más? ¿Es el manejo de las finanzas? Ujú, caliente también. Realmente la economía es la administración de los recursos escasos. O sea, una cuestión muy importante en economía es que, ¿por qué economizamos? ¿Por qué tenemos que administrar? Porque los recursos son escasos, ¿no? O sea, la realidad es que ninguno de nosotros tiene todo el dinero que quisiéramos para hacer todas las cosas que quisiéramos, ¿o sí? O sea, realmente todos nosotros quisiéramos a lo mejor ir de viaje a algún lugar o quisiéramos adquirir algún vehículo en particular que nos gusta o quisiéramos comprar una casa en alguna zona de la ciudad que nos llama mucho la atención, pero finalmente no lo hacemos porque los recursos con los que contamos son escasos. No tenemos para todo. Y eso nos lleva a la necesidad de optimizar. Es un concepto clave en economía, de optimizar los recursos, o sea, sacarles el mayor provecho. Yo no sé si han visto algunas series o películas donde millonarios o empresarios dicen, vamos a hacer esto y no reparemos en gastos. O sea, eso nomás pasa en las películas, ¿no? Porque realmente todos nosotros sabemos que los recursos son escasos. Y finalmente dice que la buena administración es el resultado de un trabajo consistente y dedicado que tiene un propósito claro, que es que optimizar los recursos. ¿Y cómo? Dice, manejándome con integridad y con transparencia, tanto a nivel personal como a nivel, en el caso de que yo tenga que tener una administración o una tesorería en la iglesia, eclesiástico, porque realmente muchos líderes manejan tesorerías de misiones, de evangelismo, eh, o de administración de la iglesia. Y dice, yo me tengo que manejar con integridad y con transparencia, tanto a nivel personal como a nivel eclesiástico. Entonces, dice, la economía y las finanzas tienen como fundamento de toda su dinámica la toma de decisiones. O sea, ¿cómo voy a optimizar los recursos? Tomando decisiones. Esa es la manera en que los recursos se hacen óptimos, ¿no? Entonces, finalmente ustedes ahorita, hoy, van a tomar decisiones que tienen una naturaleza financiera. Por ejemplo, si deciden salir a un poco más adelante con su familia a pasear porque es fin de semana, entonces eso implica hacer uso de su vehículo, eh, depreciarlo por el uso del vehículo, lo que va a implicar que va a valer menos. Luego van a usar gasolina, van a consumir combustible y eso representa un costo. Luego después también van a decidir si van a comer con la familia y eso también representa un desembolso financiero. Y luego si se van a pasear a caminar a un mall nada más como familia para fortalecer sus vínculos familiares, pues eso los va a llevar también a probablemente ver algo en el centro comercial que los va a motivar a hacer un desembolso. Entonces, finalmente estamos tomando decisiones todo el día que tienen una naturaleza de tipo financiero. Las decisiones buscan optimizar los recursos escasos, entonces, para aprovecharlos al máximo. Y en el caso del cristiano, bueno, pues la Biblia contiene una serie de instrucciones y principios para que esa toma de decisiones sea acorde con la voluntad de Dios
y con los propósitos divinos. O sea, ya me di cuenta que es economía, ya entendimos. Economía es administrar los recursos escasos con eficiencia. ¿Y cómo le voy a hacer? Tengo que tomar las decisiones adecuadas. ¿Y quién me dice cómo tomar las decisiones adecuadas? Pues la Biblia. O sea, por eso es un seminario de finanzas bíblicas, porque los principios que vamos a platicar aquí tienen que ver con bases bíblicas para decirnos cómo es que debemos de manejar los recursos financieros con los que contamos. Muy bien. Vamos entonces a ver ahora por qué es necesario hablar de finanzas en la iglesia, porque muchas personas tienen la cosmovisión o la idea de que en la iglesia no se deben de tratar temas financieros, de que en la iglesia hay que hablar del amor, de la gracia, de la misericordia, pero que no hay que hablar nunca de cuestiones financieras. Pero vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, antecedentes bíblicos que nos indican que sí es importante hablar de finanzas en la iglesia y con las personas, y que nosotros mismos tenemos que preocuparnos por ello. Por ejemplo, un primer ejemplo lo tenemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. La Biblia dice que Acán y su familia perecieron por un problema financiero. La Biblia dice que Acán era un miembro del pueblo de Dios que llegó a Jericó en el tiempo de la conquista de la tierra prometida. Josué dio una indicación de que cuando se conquistara la ciudad de Jericó, no se podía tomar nada del botín de la ciudad porque todo se iba a consagrar a Dios. No sé si era una especie de primicia, ¿no? O algo por el estilo, pero pues era la primera ciudad. La escritura dice que los israelitas hicieron lo que Josué les mandó, menos uno, que en este caso fue Acán. Y cuando Acán fue descubierto porque provocó una tragedia en Israel y una derrota muy vergonzosa por su desobediencia, que implicó que Dios les retirara su respaldo, entonces Josué lo confronta una vez que Dios lo delata y Acán confiesa, dice, es que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos, lo cual, ¿qué dice ahí? Codicié y tomé. El ciclo, casi todos en sus Biblias tienen atrás en las Biblias una tabla de pesos y medidas que nadie ve, pero el ciclo valía el salario de un día y medio de un trabajador. O sea que en plata, Acán se encontró con el salario de un año de alguien en plata. El oro valía 13 o 14 veces más en ese entonces y eso quiere decir que se encontró con el salario de 4 años de una persona, más el otro año de plata, 5 años. Imagínense trabajar 5 años sin gastar nada de dinero y que te lo encuentres de repente. Luego dice que se encontró un manto babilónico muy bueno. En ese entonces, acuérdense que la riqueza se medía por el vestido. Los artículos de lujo y los artículos más caros en ese entonces en el mundo eran los vestidos. Era como comprarte un carro, prácticamente. La Biblia habla, por ejemplo, que Sansón apostó vestidos con los padrinos de su boda con la Filistea. La Biblia también dice que, y sabemos muy bien que José era el hijo consentido de su papá porque tenía un vestido de lujo, ¿verdad? En ese sentido. Y aquí dice que Acán se encontró con un manto muy bueno, pero aparte era de importación, era babilónico, de la potencia artesanal más importante en ese momento. O sea que probablemente el manto valía hasta más que el dinero. Y finalmente dice, lo cual codicié y tomé. La palabra del Señor nos dice que los israelitas tomaron a Acán y a su familia, a su esposa, a sus hijos, y los apedrearon a todos. Perecieron por esa situación. Ahora, la cuestión aquí es bien interesante porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué los apedrearon a todos? Bueno, el mismo versículo nos da una base donde el versículo dice que
escondió el dinero debajo de su tienda, lo que quiere decir que su esposa y su familia se dieron cuenta y que también consintieron con esa acción de Acán y que finalmente pues eran cómplices. Pero también hay un principio donde Dios trata con nosotros no solo como personas, sino como familias. Por ejemplo, si una persona es alcohólica y, y tiene el vicio del alcohol, nada más sufre ella o sufre alguien más. Toda la familia. Toda la familia, es correcto, sufre toda la familia. Igual, si una persona se endeuda indiscriminadamente y se mete en problemas financieros, nada más va a sufrir esa persona. Pues yo me iba a ir en otro audio. Va a sufrir toda la familia, ¿no? O sea, Amigos. básicamente toda la familia va a sufrir y toda la familia va a tener un percance, ¿no? En ese sentido. Entonces, por eso es muy importante, básicamente, entender este principio, ¿verdad? Véanlo a la inversa, es cuando el Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Entonces, toda la familia. Pero ahora, mi pregunta para ustedes, Acán, ¿era un pagano? No, ¿Quién me puede responder? no, era judío. Era de los israelitas. Acán era un miembro del pueblo de Dios, como dice Liz, o sea, hola Liz, Acán era un miembro del pueblo de Dios. Acán andaba por el desierto cantando la de Marcos, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, es más, Acán vivía en un mundo de milagros, más que nosotros. Nosotros vivimos en milagros cuando llegas temprano a la iglesia y te dicen, ay, qué milagro, ¿no? Pero en el caso de Acán se dormía con una columna de fuego que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, y luego se levantaba con una columna de nube que lo dirigía y lo protegía del calor y del sol. Todas las mañanas que se levantaba en su tienda, amanecía comida que Dios le mandaba directamente a la entrada de su casa. Acán vio cómo se abrió el Mar Rojo de niño y luego vio de adulto cómo se abrió el río Jordán. Acán vio cómo se cayeron los muros de Jericó por el poder de Dios. O sea, ese hombre vivía en un mundo de milagros y de manifestación muy poderosa de la mano de Dios. Y además Acán fue pastoreado por dos de los mejores hombres que te pueden pastorear. Fue pastoreado por Moisés y luego fue pastoreado por Josué. Y lo más probable es que oyó de labios del mismo Moisés los 10 mandamientos que decían, no, no codiciarás. Y Acán está confesando que él falló con ese pastoreo y cometió una prevaricación y finalmente fue condenado. Pero a lo que voy es que era un problema financiero y no se trata de un pagano, se trata de un miembro del pueblo de Dios. Ahora, otro ejemplo, el joven rico rechazó a Jesús por un problema financiero. La Biblia dice que ese joven llegó con Cristo con todos los elementos que alguien puede tener para ganarse la confianza de Jesús. Los comentaristas dicen que era el joven del todo lo tengo bien, porque dice que llegó con Jesús con la actitud correcta, deprisa. Llegó con la reverencia correcta, doblando su rodilla. Llegó con la pregunta correcta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y llegó con el antecedente correcto. Todos los mandamientos he guardado desde mi juventud. Y dice que cuando Jesús oyó eso, le dijo, bueno, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, dice Mateo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, este joven tenía todo bien. Incluso dice allí, si se fijan, yo lo subrayé en amarillo, que cuando Jesús lo vio, otro evangelista dice, lo amó, o sea, quiere decir que le cayó súper bien. Y luego después le dice, haz lo que tienes que hacer. Le respondió a su pregunta, porque le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Cristo le dijo, vas a tener tesoro en el cielo, vas a llegar a la eternidad. Pero luego le dice, pero ven y sígueme. O sea, Jesús lo invitó a ser su discípulo y no a cualquiera Jesús le decía eso. Acuérdense del Gadareno
que le dijo, Señor, déjame seguirte. Y Jesús dijo, no, no, regrésate a los tuyos y cuéntales las cosas que Dios ha hecho contigo y cómo Dios ha tenido misericordia de ti. No se te haya quedado un demonio por ahí. Ya con Judas tengo, ¿verdad? Y entonces ahí no lo invitó, pero a sí. Y finalmente dice que el joven le dio la espalda a Cristo porque Cristo lo puso en una crisis para escoger entre él y su dinero. Y eso es lo que le pasa a mucha gente que ama al Señor. De repente tiene una disyuntiva donde tiene que escoger entre Dios y su dinero. A los pastores nos pasa mucho que muchas personas dicen, pastor, ya no voy a poder venir los domingos porque abrí un negocio y si lo cierro los domingos voy a perder. ¿Verdad? Tengo que abrir y no va a poder estar en la iglesia. Entonces esa gente está comportándose de la misma manera que el joven rico. Porque si a este joven lo traemos al contexto actual, todos los mandamientos he guardado desde mi juventud, nos estaría diciendo, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo doy mis diezmos con fidelidad, yo soy generoso con mis ofrendas, yo estoy en la escuela dominical o en los estudios bíblicos del pastor, yo no hablo mal de nadie, yo no cuento mentiras, yo colaboro con los proyectos de la iglesia, doy para las misiones, para evangelismo, pero en un momento de crisis le da la espalda a Cristo. Y la pregunta es igual que con Acán, estamos hablando de un pagano, estamos hablando de un impío, estamos hablando de un miembro del pueblo de Dios y estamos hablando de un miembro esencial, excepcional en el pueblo de Dios. Ahora, vámonos a otro ejemplo. Judas. Judas vendió a Jesús, ¿por qué? Por un problema financiero a última cuenta. Dice la escritura, entonces uno de los 12, para subrayar que era una persona del círculo íntimo de Cristo, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero de repente leyendo algunos pasajes bíblicos, de repente me hubiera gustado verlos personalmente. Me hubiera gustado mucho ver a David vencer a Goliat, o me hubiera gustado mucho ver a Elías hacer descender fuego del cielo. Pero dentro de los pasajes de los evangelios, me hubiera encantado ver muchos de ellos. Me hubiera fascinado ver a Jesús calmar la tempestad. Me hubiera fascinado también ver a Jesús multiplicar panes y peces. Me hubiera encantado ver a Jesús resucitar a Lázaro o ver a Jesús limpiar a un leproso y ver cómo la carne podrida del leproso se volvía como la carne de un bebé. Y cuando yo pensaba en eso, decía, bueno, si yo hubiera visto a Jesús hacer todo eso, qué cristiano tan firme sería yo y qué convicciones tan tremendas tendría. Pero finalmente Judas vio a Jesús hacer todo eso. Judas caminó 3 años con Jesús. Judas lo oyó hablar todos los días. Judas lo vio hacer milagros todos los días, pero finalmente lo traicionó por dinero. Y ya no estamos hablando solo de un miembro del pueblo de Dios, estamos hablando de un discípulo de Cristo, miembro de su grupo más selecto, del grupo de los 12. Entonces, por eso, claro que es importante hablar de finanzas en la iglesia. La Biblia dice, por ejemplo, en otro ejemplo, que Ananías y Zafira también perecieron por un problema financiero. La escritura dice que en la iglesia de Jerusalén, un cristiano ejemplar que se llamaba Bernabé vendió un terreno y que el dinero de ese terreno se lo trajo a los apóstoles para que pudieran paliar las necesidades financieras de la iglesia de Jerusalén, donde muchos creyentes eran muy pobres. Y dice la Biblia que se hizo súper famoso por eso. Lo que decimos ahora nosotros, se hizo viral, ¿verdad? El hashtag Bernabé dona terrenos, ¿no? Y básicamente eso motivó a otra pareja para que hiciera lo mismo y vendieron el terreno, pero cuando recibieron el dinero del terreno, se les hizo mucho y entonces le quitaron parte del dinero y entonces con esa intención deshonesta fueron con Pedro, primero fue el esposo Ananías, y yo me imagino que cuando llegó con Pedro le dijo, oye, Pedro, traigo
esta ofrenda, quiero que sea de bendición para la iglesia, quiero que supla las necesidades de mis hermanos, mi esposa y yo sentimos esto en nuestro corazón, espero que pueda servir en algo. Y yo creo que cualquiera de nosotros que hubiera recibido esa ofrenda hubiera dado gloria a Dios y les hubiera dado mucho las gracias. Pero Pedro, con la revelación del Espíritu, le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Vendiéndola no estaba en tu poder, retenida no era tuya. ¿Por qué hiciste esto? Dice, no le mentiste a los hombres, sino a Dios. Y dice que al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró. A las 3 horas llegó Zafira, su esposa, no había internet, no había WhatsApp, no había elpueblo.com, así es que no sabía nada. Y entonces Ananías, Pedro le dice, oye, Zafira, ¿en esto vendieron el terreno? Y dice, sí. Bueno, aquí están los que se acaban de llevar a enterrar a tu esposo y ahora te van a llevar a enterrar a ti. Y la mujer también cayó y murió. Ahora, yo les pregunto, ¿dónde pasó esto? ¿Estamos hablando de personas inconversas que no conocen a Dios? No, ya ni siquiera estamos hablando de judíos solamente, ya también estamos hablando de ¿qué? De cristianos. Y estamos hablando de cristianos en la iglesia primitiva, la iglesia históricamente más poderosa, espiritualmente hablando, de la historia. Una iglesia donde el que predicaba era Pedro y el que daba la dominical era Juan. Que era una iglesia donde no había que orar por los enfermos, porque con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Imagínate, si yo hubiera estado en esa iglesia, yo me la pasaría abrazando a Pedro, ¿no? Dios te bendiga, Pedro. Ay, ¿cómo estás, Pedro? No me despedí, Pedro. Te quiero mucho, Pedro. Si con la sombra te sanas, imagínate abrazando a Pedro, te llenas de zinc, de betacaroteno, de vitamina C, se te tonifican los músculos, te crece el cabello, se te quitan las arrugas. O sea, pero aún así, en una iglesia como esa, con tanto mover espiritual, hubo personas que se perdieron por problemas financieros. Por eso es importante, ¿no? Jesús expulsó a los mercaderes del templo por un problema financiero. Dice, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. El templo se volvió un mercado donde se estafaba a la gente. Había personas que llegaban a ofrecer un corderito como sacrificio, y cuando llegaban y entraban en el atrio de la casa de Dios, un inspector lo recibía y les decía que tenía que revisar que su cordero cumpliera con los requisitos para el sacrificio, como decimos ahora, que fuera kosher, ¿no? Y cuando lo revisaba, pues siempre se los devolvía, les decían que no. Y entonces, ¿qué hacemos? Dice, puedes comprar corderos aquí tenemos en inventario, en stock, certificados. Ya están aprobados y ya los puedes utilizar para el sacrificio, pero generalmente valían 2 o 3 veces lo que costaban en el mercado. Y lo mismo pasaba con las palomas. También los jóvenes hebreos que venían a redimir su primogenitura, como lo decía la ley, venían de todo el mundo. En esa época había 8 millones de judíos en el mundo, pero solo 1 millón vivía en Palestina. Eso quiere decir que 7 millones de judíos vivían fuera de Palestina y venían al templo los varones a redimir su primogenitura y traían daricos persas, traían dracmas griegos, traían dracmas persas, perdón, daricos persas, dracmas griegos, denarios romanos. Y entonces cuando venían a redimir con ese dinero, los sacerdotes les decían, no te podemos recibir esa moneda porque esa moneda es inmunda, es una moneda gentil. Necesitas pagar con la moneda de plata del templo. Y dice, ¿y dónde la consigo? Aquí hay casas de cambio. Los judíos inventaron las casas de cambio, los centros cambiarios. Y entonces dice, aquí hay casas de cambio y si ahorita el dólar está a 18 pesos, a ellos se los vendían a 50. Por eso dice que Jesús volcó las mesas de los que vendían
palomas porque estafaban a los más pobres y de los cambistas. Y les dice, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes le hicieron una cueva de ladrones. Ahora, ¿dónde estaba pasando esto? Estaba pasando en la iglesia. O sea, finalmente ya estaba pasando en el templo y por eso estamos nada más poniendo ejemplos para apuntalar el hecho de que hay que hablar de finanzas en la iglesia. Pablo dijo que la raíz de todos los males tiene que ver con un aspecto financiero. El apóstol Pablo dijo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Realmente la expresión más correcta en la traducción es porque raíz de todo mal, ¿verdad? Porque sabemos que no todos los males se originan en el dinero, pero dice, raíz de todo mal es el amor al dinero. No es el dinero, dice, es el amor al dinero. Ahora, si hacemos una exégesis del texto, ¿a quién le escribe Pablo sus cartas? ¿A inconversos o a cristianos? A cristianos. A cristianos. Pablo a los fieles, a los santos, a los elegidos que están en Corinto, en Galacia, en Éfeso, en Tesalónica. O sea, le escribe a cristianos. Entonces, cuando dice Pablo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, pues algunos de dónde? Pues de la iglesia, ¿no? O sea, algunos de la iglesia. Dice, se extraviaron de la fe y ahí te apuntala el hecho, porque no te puedes extraviar de la fe si no eres cristiano. Entonces, se extraviaron de la fe. Y aquí en China, hermanos, ¿qué es extraviarse? Perderse, ¿sí? Perderse. Y lo dice, se extraviaron de la fe, pero están muy contentos con sus yates en Mónaco, en el Mediterráneo. No, dice, y fueron, ¿qué dice? Traspasados de muchos dolores. Entonces, realmente son fundamentos de por qué es necesario hablar de finanzas. Ya vimos dos cosas. Primero, que la base de nuestro liderazgo es nuestro carácter y el manejo financiero es una revelación de nuestro carácter. Y que la escritura nos muestra aquí ejemplos de por qué es necesario hablar de finanzas. Ahora, ¿por qué también es importante hablar de finanzas en la iglesia? Porque no todos creemos lo mismo sobre finanzas en las iglesias, incluidas las de las asambleas de Dios. Hoy en el mundo evangélico hay tres teologías sobre las finanzas. La primera se llama teología de la pobreza, la segunda se llama teología de la prosperidad y la tercera se llama teología de la mayordomía. Son las tres posturas teológicas que hay ahorita sobre finanzas. Estas posturas nos hablan acerca de las posesiones, del trabajo, de quiénes son cristianos, de quiénes no son cristianos, del dar y del gastar. Y las vamos a analizar rápidamente. En la teología de la pobreza, ahí dice que las posesiones, ¿qué son, hermanos? Las posesiones son malas. Cruz, cruz, que se vayan las posesiones y venga Jesús, ¿verdad? O sea, las posesiones, cállate, o sea, oye, mira, la hermana llegó a la iglesia con un vestido nuevo, impía, mundana, filistea, inmunda, ¿verdad? Leprosa, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Las posesiones son, mira, los hermanos se compraron un coche nuevo, pecadores, ¿verdad? Las posesiones nos alejan de Dios y son malas, ¿verdad? Esa es la postura en la teología. En la teología de la prosperidad, por el contrario, las posesiones no solo no son malas, sino que son un derecho. Allí nos enseñan y nos dicen que nosotros tenemos el ADN de Dios, que somos superpríncipes, herederos del reino de los cielos, y que por lo mismo, por una conclusión y un razonamiento lógico, deberíamos de disfrutar de lo mejor. Deberíamos de tener las mejores casas, deberíamos de tener las cuentas bancarias más abultadas, deberíamos de tener a nuestros hijos en las mejores escuelas, nos deberíamos de vestir con la mejor ropa, y como dice que es un derecho es algo que me da la capacidad de reclamar, entonces puedo reclamarle a Dios, hacer declaraciones para forzar a Dios a que me dé lo que yo me merezco. Eso es lo que esa teología te enseña acerca de las posesiones. Y en la teología de la mayordomía,
Dice, las posesiones ni son buenas ni son malas necesariamente. Las posesiones son una responsabilidad, ¿sí? Dios me está otorgando algo para que yo lo administre y finalmente yo soy responsable de hacer un buen uso o un mal uso de eso que Dios me da. El trabajo, en la teología de la pobreza, el trabajo es para las necesidades básicas. Y tú le dices a alguien de la teología de la pobreza, oye, ¿dónde dice eso en la Biblia? Ah, lo dice el apóstol Pablo. ¿Dónde dice Pablo eso? Es que el apóstol Pablo dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. O sea, ¿qué quiere decir que el trabajo es para las necesidades básicas? No, pues estás mal, ¿verdad? Porque estás haciendo la exégesis del pasaje con las patas. El apóstol Pablo no está hablando allí de, del trabajo. El apóstol Pablo está hablando del contentamiento. Está diciendo, si tienes que comer y tienes que vestir, deberías de estar contento. Pero no te está diciendo que el trabajo nomás es para comer y para vestir. Estás interpretando mal ese pasaje. Pero en fin, ellos creen eso. En la teología de la prosperidad enseñan que el trabajo es para enriquecerte. Por eso en las iglesias de la prosperidad hay muchos comerciantes, hay muchos empresarios, hay muchos banqueros, porque a quién no le gusta que le digan que su trabajo es para hacerte rico. Y en la teología de la mayordomía te enseñan que tu trabajo es para servir a Cristo. Los reformadores nos enseñaron que nuestro trabajo era nuestro ministerio también. Y que en ese sentido tenemos que glorificar a Dios. El apóstol Pablo dijo, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y finalmente mi trabajo, mi honestidad en el trabajo, mi puntualidad en el trabajo, mi actitud cristiana en el trabajo, revela la gloria de Dios a los seres humanos. Y mi trabajo es para servir a Cristo. En la teología de la pobreza, ¿quiénes son cristianos? Los pobres. Entre más pobre, más cristiano. Son de esos que quieren ver al pastor con los zapatos, con hoyos en los zapatos, que quieren ver a la pastora con un rebozo desgastado a -15 bajo cero, que traigan a los niños como angelitos, ¿verdad? Si saben cómo, encueraditos y sin comer. Y porque entre más pobre eres más cristiano. Si fuera así, pues México sería bien cristiano totote, ¿verdad? Y curiosamente, al contrario, en la teología de la prosperidad, los que son cristianos son los ricos, porque ellos tuvieron fe para declarar y para recibir la bendición de Dios. Y en la teología de la mayordomía, los cristianos, dice, son los fieles. La primera gran lección del taller es más importante ser que hacer. Es decir, no es tan importante lo que hacemos, sino lo que somos. Eso fue lo primero que vimos. Pero aquí hay otra norma muy importante. No se trata, en cuestión financiera, no se trata de cuánto tienes. O sea, no se trata de si eres rico o si eres pobre, o si tienes mucho o si tienes poco. Eso no importa. Se trata de qué tan fiel eres. Porque la Biblia dice que si no eres fiel en lo poco, tampoco vas a ser fiel en lo mucho. Hay ricos en el universo evangélico cristiano, hay ricos que son fieles y hay pobres que son infieles. ¿Sí? Entonces no se trata de cuánto tienes, se trata de qué tan fiel eres. ¿Quiénes son los impíos en la teología de la pobreza? Pues los ricos, ¿verdad? El rico, cruz que se hagan los ricos y venga Jesús. O sea, cuando llega un rico a una iglesia de esas le hacen la cara de fuchi, como decimos, pero pues más bien es a lo mejor un poquito de envidia, como decía mi pastor, de ardor mueren los quemados y de frío los encuerados, ¿no? O sea, pero en la teología de la prosperidad, ¿quiénes son los impíos? Pues los pobres. No sé si han oído frases como, vamos a romper con la maldición de la pobreza. ¿Se han oído eso en las iglesias de ese corte? ¿verdad? O sea, la pobreza es una maldición. Y en ese sentido, quienes no son creyentes viven en pobreza porque están en maldición. En ese aspecto, por ejemplo, en una iglesia de esas,
pues si llegan Pablo, Pedro y Jesús y dicen, bueno, tenemos un canto especial que nos va a cantar Pedro. Y dice Pedro, Dios les bendiga, hermanos, voy a cantar un canto especial, se llama No tengo plata ni oro. No, pues lo bajan. O sea, no lo van a dejar cantar ese canto. Si Pablo dice, tengo un testimonio, hermanos, sé vivir humildemente y sé tener escasez, no, pues también me lo van a correr a mi Pablo de ahí de la iglesia. Y luego si Jesús pasa a predicar y dice Jesús, pues las zorras tienen sus cuevas y las aves sus nidos, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza, pues menos, ¿verdad? Ahí no cabe todo ese aspecto. ¿Y quiénes son impíos en la teología de la mayordomía? Dice, los que son infieles, ¿sí? Como les dije ahorita, cuando Cristo estaba viendo cómo los ricos llevaban sus ofrendas al templo, que eran ofrendas muy cuantiosas, los historiadores dicen que algunos llevaban las ofrendas cargando con esclavos. El alfolí era una superbodega donde se almacenaban las riquezas del templo. De repente aparece una mujer pobre, una viuda, probablemente de edad avanzada, que nada más deja dos blancas. Las blancas eran dos moneditas chiquitas de plata con un solecito grabado, como nuestras monedas anteriores de elote de 10 centavos. No sé quién se acuerda de esas moneditas de 10 centavos de elote. Yo sé que hay algunos que ya son de nuevos pesos para acá, pero a nosotros esas monedas nos acabalaban algo en el recreo en la primaria, pero eran muy chiquitas. Y entonces dice que la mujer echa dos de esas monedas y entonces Cristo dice, ella dio más que todos. Y entonces Cristo aplica este principio de fidelidad, porque dice, porque todos los demás, aunque dieron mucho, dieron de lo que les sobra, no fueron fieles. Y esta, de su sustento, echó todo lo que tenía. O sea, ella es más fiel. Ella honra más a Dios con su dinero que los otros. Entonces, por eso es muy importante este aspecto. ¿Cómo damos en la teología de la pobreza? Pues damos porque es un deber, ¿verdad? ¿Cómo damos? Porque es un deber. Y Pablo dice, nadie dé con tristeza ni porque tiene que dar, porque Dios ama al dador alegre, ¿sí? Porque, ¿qué principio, eh? Porque si Dios te ama, Dios te va a dar y Dios te va a bendecir, ¿sí? Pero dice, Dios ama al dador alegre. ¿Cómo damos en la teología de la prosperidad? Damos porque vamos a recibir más. No sé si ustedes han escuchado en algunos eventos donde se piden ofrendas, que de repente alguien dice, ¿quién tiene un billete de 500 para Jesús? Jesús te va a dar 1000. ¿Verdad? ¿Y quién tiene un billete de 200 para Cristo? Cristo te va a dar 400. ¿Verdad? O sea, te están invitando a dar porque vas a recibir más. Ah, y básicamente ese principio, ¿verdad? Es una realidad en la Biblia, pero aquí se abusa de ese principio. La Biblia dice que la mano generosa será prosperada y que el que saciare, él también será saciado. La Biblia dice, dad y se os dará. La Biblia dice que el que da al pobre a Jehová le presta y que el bien que ha hecho Jehová se lo volverá a pagar. La Biblia dice que el que siembra escasamente también segará y que el que siembra abundantemente, abundantemente también cosechará. Pero finalmente no le damos a Dios porque vamos a recibir más. Este principio es muy importante. Le damos a Dios porque Él ya nos dio. El rey David dice, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano Eso te tenemos. damos. Entonces, en ese sentido, yo le traigo a Dios no para que me dé más. Yo le traigo a Dios porque ya me dio. Esa es la actitud correcta. ¿Sí? Y en la teología de la mayordomía dice, damos porque amamos a Dios. Hay un principio en la Biblia que dice que el que ama, da. ¿Sí? Y se los voy a mostrar con Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, el que ama siempre da. ¿Sí? Los que aquí tienen hijos saben que a los hijos les damos todo porque los amamos. ¿Sí? De repente dices, oye, son medio burros, tienen los pelos parados, eh,
están medio curiosones, pero de todos modos les seguimos dando porque los queremos mucho, ¿va? Porque el que ama finalmente da. ¿Cómo gastamos en la teología de la pobreza? Bueno, gastamos con temor y sin gozo, no nos vaya a caer un rayo por pecadores. ¿Cómo gastamos en la teología de la prosperidad? Dice, gastamos de manera consumista y de manera vana, ¿sí? O sea, esta gente gasta lo que no tiene, o sea, gasta con dinero que no tiene, cosas que no necesita para impresionar a gente que no conoce. O sea, no tiene sentido. Y finalmente, ¿cómo gastamos en la teología de la mayordomía? Dice, gastamos de manera responsable, ¿sí? Porque finalmente tenemos una responsabilidad. Ahora, ¿de qué postura teológica deberíamos de ser? ¿Quién me dice? Teología de la mayordomía. Sí, ¿verdad? Se supone que esa éramos, pero ¿qué creen? En Asambleas de Dios éramos de la prosperidad. A nosotros nos decían de niños, vamos a ofrendar, y nos cantaban un canto que decía, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si tú das un centavo, el Señor te da dos. Ándele, éramos de la prosperidad, ¿verdad? No, no se crean, no éramos, pero sí cantábamos ese canto, ¿no? Pero finalmente la más correcta es la de la mayordomía, claro que sí. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las razones para el cuidado de las finanzas? ¿Por qué la Biblia me dice que yo debo de ser cuidadoso en el manejo financiero? Hay 4 razones, ¿sí? Las vamos a ver. La primera, dice, la manera en que administramos nuestro dinero, ¿qué dice allí? ¿Alguien que me diga? La manera en que administramos nuestro dinero, Afecta nuestra relación con Dios. ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser que la manera en que yo administro mi dinero afecte mi relación con Dios? Cuando yo le preguntaba esto al doctor Andrés Panasiuk, porque a mí me tocó colaborar con él para fundar Conceptos Financieros Crown aquí en México, y le pregunté este principio, él me dice, es bien fácil, dice, tú eres pastor, ¿no? Sí. Me dice, si no sabes administrar 100 pesos, ¿cómo vas a saber administrar 100 almas? Dice, si no sabes administrar lo terrenal, ¿cómo vas a poder administrar lo celestial? Si no sabes administrar lo que perece, ¿cómo vas a poder administrar lo que permanece? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que muchas personas no prosperan porque no son fieles en lo poco. O sea, y Dios, dice la Biblia, el que no es fiel en lo poco, no va a ser fiel en lo mucho. Y si tú no eres fiel en el estado económico en el que te encuentras ahora, entonces eso quiere decir por inferencia lógica que Dios no te va a dar más, porque no vas a ser fiel cuando ganes más, si no eres fiel ahorita en este estado financiero actual en el que tú estás. Hay personas que tienen muchas deudas y entonces piensan ellos y dicen, necesito ganar más, necesito otro trabajo, porque si gano más, voy a resolver mis problemas financieros. Y no es cierto. Lo único que van a hacer si ganan más es que sus problemas financieros van a ser más grandes, porque no supieron ser fieles en lo poco y de igual manera tampoco van a poder ser fieles en lo mucho. Entonces, este principio es muy importante porque me dice que la manera en que yo administro mi dinero sí afecta mi relación con Dios. Dios en su sabiduría y en su misericordia no me va a dar a mí más para que me meta en más broncas y en más problemas financieros. O sea, hasta que yo aprenda a administrar lo que tengo de acuerdo a los principios divinos, Dios me va a prosperar. Sí creemos que Dios nos prospera, claro, no estamos peleados con la prosperidad, pero este concepto es muy importante y nos explica por qué mucha gente no puede prosperar, porque no es fiel en lo poco. Y entonces es como nosotros, hombre, ustedes le confiarán el dinero a una persona que sabe que es mal administrada. Claro que no. O sea, le confiamos nuestro dinero a personas que saben manejarlo. Entonces, por eso dice la Biblia en la parábola de los talentos que al que tiene se le dará, ¿verdad? Que así dice. Dice, al que tiene se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le va a quitar. Porque básicamente te está hablando de este principio que está aquí. Segundo principio o segunda razón para cuidar el dinero.
La manera en que administramos nuestro dinero es una evidencia externa de una condición espiritual interna. O sea, lo que dijimos al principio, que el manejo del dinero es una revelación de nuestro carácter. Si yo en mi iglesia, o Lisa en su iglesia, o cualquiera de ustedes que sean pastores en sus iglesias, vamos y le preguntamos a un hermano, oiga hermano, ¿usted cómo administra su dinero? Lo más probable es que ese hermano bueno, santo y lleno del Espíritu Santo te diga, ¿y a usted qué le importa? ¿Verdad? Porque básicamente el dinero es una cuestión muy privada, muy personal. Pero realmente no tenemos que preguntarle a la gente, o sea, se ve, se siente, la mala administración está presente, ¿verdad? O sea, nosotros podemos identificar inmediatamente cómo es una persona por la manera en que gasta. Hay personas en las iglesias que no tienen un 5 para misiones, que no tienen un 5 para apoyar los proyectos de la iglesia, pero que andan en carros muy buenos y tienen a sus hijos en muy buenas escuelas, salen de viaje a muy buenos lugares de vacaciones. Y no estoy diciendo que eso sea malo, eso es muy bueno, pero la manera en que esa gente vive te dice cómo es espiritualmente hablando, en ese sentido. Entonces, ¿por qué es importante cuidar las finanzas? Porque la manera en que yo administro las finanzas revela cómo soy yo. Cuando Pablo le dice a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Cómo me puedo probar a mí mismo? Pues una medida es ver cómo manejo el dinero, porque eso me dice cómo soy espiritualmente hablando. O sea, qué tanto doy para la obra de Dios, qué tan fiel soy con mis diezmos, qué tan generoso soy con los necesitados. Eso me dice cómo estoy espiritualmente hablando. Entonces, por eso es otra razón muy importante. Otra razón más, la tercera, por qué es importante cuidar las finanzas, es porque el dinero, ¿qué dice allí? Es el principal competidor con Cristo por el señorío de mi vida. O sea, no es Satanás, o sea, si se aparece Satanás lo reprendemos, ¿verdad? Pero el dinero es el principal competidor. Cristo dijo que nadie podía servir a dos señores porque íbamos a amar a uno y aborrecer al otro. Y si no sabíamos quiénes son, dijo Cristo, los dos señores son Dios y las riquezas. O sea, finalmente es el principal competidor, ¿sí? En ese sentido. El hermano Abel Flores cuenta una anécdota de un joven que iba a la iglesia y llegó al templo y empezó a adorar a Dios muy contento con los cantos, a saltar, a aplaudir, a brincar. Y luego después con la predicación estaba diciendo a todo amén, estaba muy contento recibiendo la palabra. Pero luego pasó el pastor y dijo, hermanos, vamos a recoger una ofrenda especial para misiones. Y cuando el pastor dijo eso, el muchacho se metió la mano a la bolsa y dijo, diablo mentiroso, dejé la cartera en la casa. Entonces no pudo ofrendar. El domingo siguiente volvió a la iglesia, estaba cante y cante, brincando, remolineando y todo eso. Y luego ya pasó el pastor y estaba muy contento yendo a la predicación. Y finalmente pasa un diácono y dice, hermanos, vamos a recoger una ofrenda especial para construcción. Queremos hacer un nuevo salón en la iglesia, queremos ofrendar para eso. Y entonces el muchacho se metió la mano a la bolsa y dijo, diablo mentiroso, dijo, no me traje la cartera otra vez. Así quedó. Al siguiente domingo iba a la iglesia y se le aparece el diablo. Y entonces le dice el diablo, oye, devuélvete, agarra la cartera y ya no me estés echando la culpa a mí de que yo soy el que no hago que des. O sea, eres tú el infiel y el que no quieres dar. Entonces, finalmente sí, el dinero es el principal competidor con Cristo por el señorío de nuestra vida. Y en una cuarta razón y final razón, dice que una mala administración financiera me va a generar otro tipo de problemas adicionales. Por ejemplo, cuando yo manejo mal el dinero y me quedo sin dinero y tengo que pagar recibos de la casa o tengo que pagar deudas o algún gasto de los hijos, ¿qué es lo primero que me genera esa falta de dinero?
A ver, Es Raúl, ¿qué, Liz? estrés, tensión. Estrés y tensión. Y cuando estoy estresado y tenso, ¿qué va a pasar si alguien me habla? Me puedo enojar y contestar mal, estar enojado. Bronca, ¿verdad? O sea, a lo que voy es que muchos problemas familiares tienen su origen en situaciones de carácter financiero, ¿sí? O sea, cuando los consejeros matrimoniales o familiares les escarban al origen de los problemas familiares y matrimoniales, te das cuenta que mucho tiene que ver, hay veces, con que esas personas tienen problemas financieros y eso produce estrés, descontrol, y que no te puedas dominar en otro tipo de problemas. Por ejemplo, una pareja que le dicen que les avisan que su hijo, sus amigos lo están induciendo a consumir drogas. Es una pareja cristiana. Y entonces lo primero que pasa es que van a discutir qué hacer, qué decisión tomar. Y el papá ya Lolo lo quiere mandar a un campo de concentración, a que lo metan en disciplina. La mamá a su querubín quiere que le den otra oportunidad y empiezan a discutir. Si nomás tuvieran ese problema, lo más probable es que lo resuelven. Pero, ¿qué pasa si junto con el problema del hijo tienen que pagar la hipoteca de la casa, la mensualidad del carro, la tarjeta de débito que se venció hace 2 días y que ya les está cobrando interés y no tienen dinero? O sea, ese problema, ¿qué va a pasar? Se magnifica y finalmente genera un problema todavía más serio. Entonces, eso es lo que nos dice esto. ¿Y quién nos enseña eso? La Biblia. La Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde. O sea, como diciendo, oye, aquí hay un riesgo. Mejor no me meto en problemas aquí porque si no voy a tener problemas más graves, ¿verdad? Entonces, por eso dice que una mala administración financiera me va a generar otro tipo de problemas adicionales. Esas 4 son las 4 razones para ser cuidadosos con el manejo de las finanzas. La manera en que administro mi dinero afecta mi relación con Dios. La manera en que administro mi dinero es una evidencia externa de una condición espiritual interna. El dinero es el principal competidor con Cristo por el señorío. Y una mala administración financiera me va a generar otro tipo de problemas adicionales. Ahora, vamos a ver entonces ya cómo ser exitoso en el manejo financiero, ¿verdad? Ya, díganme, oiga hermano, pues ya me dijo infiel y mal administrado y impío, ya me clavó el puñal, ahora cúreme la herida. ¿Cómo ser exitoso en el manejo financiero? Para ser exitosos en el manejo financiero tenemos que seguir una serie de 4 pasos. ¿Sí? Ahí está. El primero, aprender un principio de vida, un principio bíblico. Se llama el contentamiento. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El segundo, ahorita lo vamos a ver en detalle. El segundo, obedecer las escrituras. La Biblia tiene instrucciones para mi vida financiera en todos los aspectos. Y por eso dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tercero, tengo que respetar el papel de Dios en las finanzas. Dios tiene un papel en mis finanzas que nada más hace Él, le corresponde a Él, es su parte del contrato. Y yo me meto en problemas cuando me meto en el papel de Dios en las finanzas. Sí, ese es el primer factor de problemas, cuando yo quiero meterme en el papel de Dios en las finanzas. Y en el cuarto lugar, dice, yo tengo que asumir mi papel en las finanzas. También me meto en problemas cuando no quiero asumir mi papel en las finanzas. Yo tengo una parte del contrato que cumplir, Dios tiene la suya y cada quien debe de mantenerse. Yo debo de respetar el papel de Dios y debo de asumir el mío. Ahora, ¿cómo funciona todo eso? Bueno, vamos al primero, que es el contentamiento. El primer principio que todo hijo de Dios debe de observar en el ejercicio de sus finanzas, dice, es el grandioso principio del contentamiento. Y es el apóstol Pablo quien hace la gran declaración sobre el contentamiento en su epístola a los filipenses. Todos la han escuchado. No lo digo porque tenga escasez,
pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia y sé vivir humildemente. En todo y por todo estoy enseñado, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y fíjense, nosotros usamos el todo lo puedo en Cristo que me fortalece para todo, menos para lo que se escribió, porque realmente esa declaración de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se escribió para una situación financiera. Y nosotros decimos, no, hombre, tengo muchos problemas, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no aguanto a mi suegra, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Pero realmente la declaración se hizo en su origen para una situación financiera. Si yo parafraseo el versículo de Filipenses 4, 11 al 13, sería algo así, miren, Pablo estaría diciendo, cuando tengo mucho dinero, no me vuelvo loco y empiezo a gastar como millonario, sino que sé restringir mi gasto y ahorrar para futuros periodos de necesidad. Y cuando no tengo dinero, sé limitar mi tren de vida para no gastar innecesariamente y meterme en deudas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, puedo comportarme de manera adecuada cuando tengo abundancia, financieramente hablando, y puedo comportarme de manera adecuada cuando tengo necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese principio se llama contentamiento, porque miren lo que dice Pablo ahí arriba, dice, he aprendido a contentarme. Y aquí está la clave. Nadie nace contento. Tenemos que aprender. Y lo que me asusta a mí de este pasaje es que el que lo declara es Pablo, o sea, el cristiano más destacado de la historia, un hombre con todos los dones, con todos los carismas, con toda la inteligencia, con toda la preparación. Y si Pablo tuvo que aprender a estar contento, imagínate dónde me deja a mí. O sea, el contentamiento, ¿cómo lo puedo ilustrar? Lo podemos ilustrar con un ejemplo unisex, para no ofender a los de las ideologías de género, ¿no? Uh, cuando vamos al centro comercial, en el centro comercial, en los moles, hay tiendas de todo tipo. Pero una muy común son las zapaterías, ¿a poco no? En todos los centros comerciales hay zapaterías. Y las zapaterías no están como la muñeca fea de Cricri, escondidas por los rincones temerosas que alguien las vea, ¿no? Las zapaterías están en los mejores lugares, en las esquinas. Y luego no están tapadas, están con cristales, con vitrales, para que todo el producto se pueda ver. ¿Quién de nosotros cuando pasa por una zapatería no voltea a ver los zapatos? O sea, es un instinto natural. Vamos a pensar que vamos al centro comercial a comprar otra cosa, pero pasamos por la zapatería y vemos unos zapatos que nos encantan. Entonces, como somos bien cristianos y bien espirituales, damos un paso de fe y entramos a la zapatería. ¿Sí? Pero entonces, como nosotros confiamos en la dirección del Espíritu Santo, entonces le echamos un vellón a Dios y le decimos, Señor, si tú quieres que me compre estos zapatos, que haya zapatos en mi talla y este color. Y entonces le preguntamos a la dependienta, oiga, señorita, ¿tiene zapatos de este modelo, en esta talla y en este color? Y la señorita, con el rostro transfigurado de un querubín, te dice, sí, tenemos en este modelo, en esta talla, y son los últimos que nos quedan. No, hombre, tú estás, como dijo el salmista Enrique Iglesias, con una experiencia religiosa, ¿verdad? Y entonces te los traen y te los pones. Se te ven increíbles, las hermanas se ven guapísimas, los hermanos se ven súper galanes, pero entonces sacas tu cartera o tu bolsa y te das cuenta que no tienes lo suficiente para pagar esos zapatos. Y entonces tienes dos opciones. La primera es enojarte con Dios y decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? No se vale, no es justo, ¿de qué se trata? Yo fui a la iglesia, puse atención, medio ofrendé, medio serví, y tú no eres para darme ni para un par de zapatos.
yo quiero estos zapatos ya, señor. A ver cómo le haces. Y si no me los das tú, yo voy a ir con San Visa, con San Mastercard o con San American Express para que me den mis zapatos. Y entonces te endeudas y te empiezas a meter en problemas financieros. La otra cara de la moneda es el contentamiento. Con el contentamiento tú dices, Señor, yo te doy gracias porque tú nunca me has faltado y siempre me has dado para todas mis necesidades. Pero en este momento no traigo para estos zapatos. Dame paciencia para que en 15 días yo pueda ahorrar, apagar más temprano la luz, no prender tanto el gas, que me den un aumento ahí o una liebre en el trabajo, y en 15 días vengo y me los compro de contado y se acabó el problema. ¿Sí? Dame sabiduría para administrar y bendíceme estos 15 días. Capaz que a los 15 días vienes y están en oferta los zapatos. ¿Ah? O que ya no te gustan tanto, ¿no les ha pasado que de repente ven algo y luego ya vuelven a verlo y como que no les gusta tanto? Pasa mucho en el matrimonio. No, no se crean. Pero básicamente me refiero a zapatos, ¿eh? Este, eh, pero entonces estás contento y finalmente llegas con dinero. ¿Y qué decimos en México? Que con dinero baila el perro. O sea, a lo mejor no, no tienes todo el dinero, pero le dices, oye, me faltan 50 pesos, ¿me los vendes? O si no, me voy con la zapatería de enfrente. Pues claro que te van a regatear y te los van a vender. O sea, pero tienes poder adquisitivo. Entonces, de eso se trata el contentamiento, ¿sí? De estar contento con Dios en el lugar financiero en el que estás en ese momento. ¿Por qué nos endeudamos? ¿Quién me puede decir por qué nos endeudamos? Les pregunto, ¿nos endeudamos porque queremos cosas? Porque las queremos en este momento. Esa es la clave. Nos endeudamos no porque queremos cosas, nos endeudamos porque las queremos ya. O sea, las queremos en este momento. Y eso es falta de contentamiento y de fruto espiritual, porque un fruto del espíritu es la paciencia, ¿verdad? En ese sentido. Pero bueno, eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que atender a las instrucciones bíblicas. La palabra de Dios me enseña sobre todos los aspectos de la vida financiera que ustedes se puedan imaginar. Yo les voy a hablar de tres. El primero es el ahorro. La Biblia dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, en el verano prepara su comida y en el tiempo de la siega su mantenimiento. Esa es una invitación a compararme con la sabiduría de un animalito que ahorra y hacer una aplicación práctica a mi vida personal. Porque en la teología de la pobreza, si se acuerdan de las teologías que vimos ahorita, había una cosmovisión que incluso estaba en Asambleas de Dios, que decía que ahorrar era pecado porque era falta de fe, ¿sí? O sea, que no tenías fe y que entonces eso era pecado. Pues José el soñador era un pecadorzote porque 7 años ahorró el grano de Egipto para salvar al país de morirse de hambre otros 7 años, ¿no? Entonces José era un impío, ¿no? De acuerdo a esa teología. Pero aquí nos enseña a compararnos con la sabiduría de la hormiga y hacer una aplicación práctica a nuestra vida personal. Incluso el apóstol Pablo exhortó a la iglesia a que ahorrara según hubiera prosperado cada semana, para que cuando él fuera no hubiera necesidad de recoger ofrendas y grabar de manera excesiva la congregación. Es decir, dice, incluso es recomendable ahorrar para poder dar en el futuro para la obra de Dios. Por ejemplo, no sé si aquí todos son ministros, pero bueno, todos se están conectando al DEC, ¿verdad? Pero los que son ministros saben que en las convenciones escogemos a nuestros directivos. Aquí está nuestro superintendente Julio César, que me da mucho gusto saludar. Pero ¿quién escoge a un directivo para que no trabaje? ¿Quién dice, yo quiero escoger a Óscar Ornelas para el Departamento de Educación Cristiana porque quiero que no haga nada? O sea, yo no voto en ese sentido. Yo escojo gente porque yo la escojo para que se ponga a trabajar. Entonces, yo ya sé que van a trabajar, por eso voté por ellos. Entonces, lo que tengo que hacer es empezar a ahorrar cada semana, como dice Pablo, cada uno de ustedes, según haya prosperado, cada semana ponga algo aparte
para que cuando me hablen y me digan, oye, hay un taller de liderazgo, cuesta tanto. Entonces que no digas tú, qué caro, nomás me andan sacando dinero, sino que ya tienes. Oye, hay un evento en el distrito, un congreso, y queremos que todos vayan y asistan. No, pues ¿cómo voy a ir? Tengo que pagar hotel, tengo que pagar gasolina, tengo que pagar comida. Pues sí, cada semana estuviste ahorrando porque ya sabías que por los ejecutivos por los cuales tú votaste por ellos para que hicieran eventos. O sea, es lo lógico. Entonces, dice que aquí es incluso recomendable ahorrar para poder dar en el futuro a la obra de Dios. En una ocasión, a mí me tocó cuando era directivo de mi distrito, tesorero, comprar una propiedad de 22 hectáreas de terreno en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, en el bosque, para nuestros campamentos juveniles. Y cuando estaba construyendo los baños, porque hay veces iban, ya ahorita después de la pandemia se cayó mucho, no todo, pero iban hasta 5,000 jóvenes al campamento, pues estábamos haciendo baños para atender esa demanda de tanta gente. Y llegó una misionera cuando yo estaba en el predio construyendo los baños, americana, y me dijo, hermano, quiero traer gente al campamento de las iglesias que yo visito y de los lugares donde yo predico aquí cerca, alrededor. ¿Me puede vender 50 boletos a precio de preventa? Le dije, sí, son 50, claro que sí. Y cuando se los estaba vendiendo, me dijo, hermano, pudieron haber sido 100. Pero cuando yo les dije, la gente me dijo que estaba muy caro. Realmente en ese entonces el boleto costaba 150 pesos por un evento de 5 días, donde todos los días había predicaciones, conciertos, talleres. No era caro, pero lo que yo le iba a decir a ella es que la gente de la sierra es gente pobre, de escasos recursos, y le iba a dar la razón, pero la mujer me interrumpe y me dice, no, no, hermano, yo me enojé con ellos. Le digo, ¿por qué se enojó? Porque yo les dije, yo a ustedes todos los días los veo que tienen para unas papitas y una soda. Si ustedes 5 días no gastaran en papitas y sodas, tendrían para venir al campamento. O sea, básicamente te está hablando de lo que es el ahorro. Yo trabajo, ya tengo 17 años trabajando con la comunidad menonita de mi estado. Y los menonitas son una comunidad muy próspera financieramente hablando. Pero una dinámica que a mí me tocó observar es que los niños, cuando cumplen 8 o 9 años, llegan de la escuela. Los menonitas tienen la prerrogativa de poder educar a sus hijos, aunque con las reglas de la SEP, pero ellos les enseñan a leer con la Biblia. Y entonces llegan los niños de la escuela a los 8 o 9 años, y entonces el papá les dice, vas a llegar de la escuela, vas a hacer tu tarea, y luego me vas a venir a ayudar a mí en mi trabajo, en la huerta, en la refaccionaria, en la lechería, en todo lo que ellos manejan. Y entonces el niño termina la tarea y se va a trabajar con el papá. Y el papá le dice, te voy a enseñar todo el trabajo, cómo se hace, vas a ser un empleado más, no vas a ser mi hijo aquí, vas a ser un empleado y te voy a pagar. Y entonces a mí me tocó ver a los hijos de mis clientes, primero lo ponían de una refaccionaria agrícola, por ejemplo, de refaccionaria para tractores y todo eso. Primero lo puso en compras, luego lo puso en ventas, luego lo puso a facturar, luego lo metió a la contabilidad, o sea, lo traía por todos lados al chavalito y le paga. El niño, cuando recibe su salario, le regresa al papá el 80% de ese sueldo y le dice, toma papá, esto es tuyo, porque tú me das casa, tú me das comida, tú me das vestido, tú me das educación, tú me das trabajo, tú eres mi papá. Y le devuelve el 80%. Él se queda con el 20%, la mitad del 10% lo ahorra y la otra mitad del 10% se lo gasta. Cuando ese niño ya tiene 23 o 24 años y se quiere casar y se quiere independizar, entonces le dice al papá, papá, ya me quiero independizar, poner mi propio negocio. Entonces el papá le dice, está bien. Entonces el muchacho saca sus ahorros sistemáticos, consistentes. ¿Se acuerda que dijimos que la buena administración era fruto de un trabajo consistente? Entonces él saca sus ahorros 10% semanal por
14, 15 años, y entonces se compra 100 hectáreas de terreno para sembrar. Pero luego, ¿qué creen que hacía el papá con el 80% que el niño le regresaba? Se lo ahorraba. Y entonces el papá le pone casa, le pone granero, le pone semilla, le compra vacas, tractor, helicópteros, lo que quieran. O sea, y entonces a los 23, 22 años, ese muchacho empieza a trabajar con todo el capital de trabajo del mundo, sin un peso de deuda y con 12 o 13 años de experiencia profesional en lo que hace. Cuando a esa misma edad nuestros hijos apenas se están graduando, no tienen experiencia y no tienen dinero. ¿Qué hace la diferencia? El ahorro. ¿Y quién me enseñó a ahorrar? Pues la Biblia. Nomás que no le hago caso. O sea, esa es la sola diferencia. El presupuesto. ¿Quién me enseñó a presupuestar? Jesús. Jesús dijo, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Yo, por ejemplo, soy un enemigo, en el buen sentido de la palabra, aunque a mí me ha tocado tener lo que hacer, pero no me gusta, no es mi visión de lo que es un evento. Yo soy enemigo de que cuando organizas un evento y, y estás allí y cobras por el evento, aparte pidas ofrendas. Es mi percepción personal, nomás ¿por qué? Porque ya le cobraste a la gente y de repente vemos eventos donde se cobra y luego de repente sale alguien a decir ahí, hermanos, este es un evento que tiene muchos gastos. ¿A poco no sabías? ¿Y por qué no hiciste un presupuesto para saber cuánto te ibas a gastar y que el cobro que ibas a hacer solventara tus gastos para que no tengas que recoger más ofrendas allí? Porque la gente tiene que pagar comidas y hoteles y souvenirs y cosas así. Entonces, dice Cristo, ¿qué es un presupuesto? Es planificar con anticipación cuánto dinero voy a recibir y en base a ese ingreso que pienso recibir, calcular o presupuestar cómo me lo voy a gastar. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, ayer fue viernes? ¿Cómo están los restaurantes los viernes? Llenos. ¿Por qué están llenos? Porque a la gente le acaban de pagar. ¿Sí? Y entonces la gente se siente con poder adquisitivo y va y gasta. Pero entonces, esa gente de los viernes a mí me dice que no ha hecho un presupuesto, porque si hicieras un presupuesto, dirías, oye, tengo que pagar esto de servicios, tengo que pagar esto de renta o de hipoteca, tengo que pagar esto de combustible, tengo que pagar gastos de la escuela de los hijos, me queda tanto y esto lo tengo que administrar de esta forma. Y finalmente no tengo para estar comiendo los fines de semana como millonario en un restaurante. Pero porque hiciste un presupuesto. Hay personas que, por ejemplo, no sé si les pasa a ustedes, espero que no, que cuando llega el recibo de la luz, no sé si allá llega de manera bimestral también, ¿sí? Llega el recibo de la luz y crees que es el apocalipsis, o sea, crees que es la primera copa de la ira que se derramó sobre la tierra, ¿no? Y empiezas a maldecir a la Comisión Federal de Electricidad, y te quieres morir, porque básicamente tienes que pagar con todo tu sueldo de esa semana el recibo del bimestre. Eso fue una mala presupuestación. ¿Por qué? Porque yo, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que tomar los últimos 3 recibos de la luz que son bimestrales y entonces me dirían cuánto gasto yo al semestre por energía eléctrica. Cuando yo sumo esos 3 recibos, yo tengo el promedio de gasto semestral.
Luego lo divido entre 6 y eso me dice lo que yo me gasto en promedio al mes. Luego lo divido entre 30.4 y lo multiplico por 7 y me va a decir cuánto gasto yo a la semana de luz. Y entonces cada semana que recibo dinero, yo aparto de ese salario de la semana, yo aparto la parte de la luz para que cuando llegue el recibo, yo ya tengo el dinero para pagar. Y no me estoy gastando todo el sueldo de la semana nomás en pagar luz y me voy a quedar sin dinero para otras cosas y me voy a tener que endeudar. De eso se trata el presupuesto. Y igual pasa con el internet, con el celular, con el gas, con el agua. Son muchos gastos que sí se pueden presupuestar. Con el súper, con el, ¿cómo le dicen allá? Súper, mandado, despensa, ¿verdad? Con todo eso. Pero entonces hago un presupuesto. ¿Y quién me enseñó a hacer presupuestos? La Biblia, pero pues no le hago caso, ¿ah? Las deudas. Yo sé que allá en el distrito occidente no hay deudas, pero tengo que hablar de esto, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre las deudas? La Biblia dice que pedir prestado es un concepto negativo. ¿Por qué? No sé si han leído el Pentateuco. En los libros de la ley, en el Deuteronomio principalmente, dice la Biblia, si tú pusieras por obra todos estos mandamientos, ordenanzas, estatutos y decretos que Jehová tu Dios te prescribe hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Se han leído ese pasaje? Bueno, una de las bendiciones dice, bendito tú en tu entrar, bendito tú en tu salir, bendito tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendita tu arteza de amasar, el fruto de tu tierra, el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia. Pero luego dice una bendición, dice, prestarás y no pedirás prestado. Entonces, básicamente, el tener que pedir prestado es un foco amarillo que dice que la bendición de Dios no está del todo conmigo. Luego también el pedir prestado es un concepto negativo porque es un concepto de esclavitud financiera. Ahí lo dice Salomón, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Luego, la escritura me enseña que si yo voy a pedir prestado por cualquier razón, yo debo de garantizar el bien, el dinero que me prestan con un bien. Es diferente pedirle a alguien, oye, me prestas 30,000 pesos, internaron a mi esposa en el hospital de emergencia y no tengo dinero, ¿me los puedes prestar en 3 meses? Te los pago. A decirle a la persona, ¿me puedes prestar 30,000 pesos por una emergencia hospitalaria que tengo? Te voy a dejar la factura de mi vehículo endosada para que si yo en 3 meses no te pago, tú vendes mi vehículo y te cobras. O sea, y lo dice la Biblia, dice la escritura, no seas de los que salen fiadores de deudas. Dice, y dice, ¿por qué han de quitar? Y luego no tienes con qué pagar. ¿Por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No seas de los que prometen, dice, si luego no tienes con qué pagar. O sea, no te metas en una deuda si no tienes un bien con el cual puedas garantizar el pago de esa deuda. Ahora, me metí en las fianzas, ¿no? Por ejemplo, la Biblia habla de fianzas. No seas de los que salen fiadores de deudas. ¿Sí saben cómo les dicen los abogados a los fiadores, verdad? Nadie sabe. Yo trabajo mucho con abogados. A los fiadores, los abogados. No. Los abogados a los fiadores les dicen un tonto con pluma, ¿sí? Porque firman por una deuda que no es de ellos. O sea, si de por sí estás mal cuando te endeudas tú, ahora imagínate cómo estarás cuando te endeudas por otro. O sea, es el colmo, ¿no? Pero en fin, la Biblia sí me enseña. Si se acuerdan, eran, primero, aprender el principio del contentamiento. Segundo, obedecer las instrucciones de la Escritura. Tercero, respetar el papel de Dios en las finanzas. Ya estoy terminando, ya casi esto es lo último.
¿Cuál es el papel de Dios en las finanzas? Son 4 cosas. Primero, Dios es el dueño de todo. Dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, quiere decir que no es mi casa, pues es la casa de Dios. Yo puedo decir, ¿cómo querrá Dios que administre mi dinero? Pero finalmente lo más correcto sería decir, ¿cómo querrá Dios que administre el dinero de él? Porque finalmente Dios es el dueño de todo. O sea, yo nada más soy un administrador. Tengo que entender eso. Segundo, Dios es el dador de toda bendición. Por más que me esfuerce, yo no voy a obtener bendición si Dios no me bendice. La Biblia dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, no te va a andar persiguiendo después la unidad de inteligencia financiera para ver de dónde sacaste la lana. O sea, la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Es un motivo de gozo, de provecho. Yo creo firmemente que si Dios determina bendecirte, nadie va a poder detener la bendición de Dios, ni el tipo de cambio del dólar, ni el precio del barril de petróleo, ni si hay crisis económica, ni si te gobierna un gobierno de izquierda, de centro o de derecha. Dios te va a bendecir, ¿sí? Porque Él es el que bendice. Finalmente, en tercer lugar, dice, Dios está en control. O sea, yo tengo que entender que el que trae dicen que el que manda en la casa es el que trae el control de la tele. Dice, ese es el que manda en la casa. Entonces, bueno, pues Dios trae el control de la tele. Sí, Dios es el que está en control. Dice, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y en cuarto lugar, dice, Dios provee para mis necesidades. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es el que provee. Todos sabemos que un hombre de Dios es Jehová Jireh. Dice, yo soy tu proveedor. ¿Sí? Ese es el papel de Dios. ¿Cuál es el papel en las finanzas? Bueno, primero dice, yo debo ser fiel administrador de las posesiones de Dios. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ya dijimos que somos de la teología de la mayordomía y finalmente le vamos a dar cuentas a Dios. Sí, que es algo que a mí me estresa mucho, ¿no? Yo no sé por qué me metí a las tesorerías, porque me estreso mucho cuando doy cuentas, pero finalmente te acostumbras, ¿no? Porque vas a tener que llegar con Dios y vas a tener que darle cuentas. Segundo, debo de honrar a Dios con mis finanzas. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y la Biblia dice, ay, se llenarán tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto, pero finalmente mi deber es honrar a Dios, el deber de Él es bendecirme si yo lo honro, ¿no? Pero mi deber es honrarlo y ser fiel. Tercero, debo transferir todos mis bienes a Dios. Dice David, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces yo nunca debo de ver nada como algo mío. Todo debo de entender que le pertenece a Dios. Y sería muy interesante que pudiéramos hacer una lista en algún momento en particular, personal, íntimo, privado o incluso matrimonial, y hacer una lista de todas las cosas que tenemos y luego ponerle abajo, transfiero toda la propiedad de mis bienes a Dios. Eso sería algo muy especial. Y finalmente dice, debo confiar en Dios. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo debo de confiar en que Dios va a suplir. Cuando yo era niño, mi papá era superintendente de un distrito muy grande, incluía todo Chihuahua, todo Durango y la comarca lagunera de Coahuila. Y se iba mi papá de viaje a veces semanas. En ese entonces todos sabemos que no había celulares, los medios de transporte no eran tan eficientes como ahora. Y a veces se acababa el dinero para la semana, pero mi mamá oraba al Señor para que Él nos supliera y Dios siempre nos suplió, nunca nos faltó nada, nada. Y llegaba, yo lo vi, llegaba el dinero
o la despensa de alguien de quien menos te imaginabas, y llegaba la provisión de Dios a mi casa. Y ya en los fríos de invierno, mi mamá nos prendía un calentón de petróleo y nos cantaba un canto en los cultos familiares que nunca se me va a olvidar. Ese canto decía: por estos favores que tú nos has dado, te damos las gracias, oh buen Salvador. De tu rica mano nos das el alimento, de ti también la vida, y de ti también salud. Y por eso te alabamos todos aquí. Y a mí me llamaba la atención el canto porque decía que la mano de Dios era rica, porque decía: de tu rica mano nos das el alimento. Y yo entendí desde ese entonces que la mano de Dios tenía toda la capacidad para suplir cualquier necesidad. Y confiar en que Dios siempre nos iba a proveer de los bienes que necesitamos. Finalmente, yo creo que el mejor día de nuestra vida, el día más glorioso, va a ser un día que andemos paseando por ahí por calles de oro y viendo edificios que nunca habíamos visto, cosas que nunca habíamos contemplado, pero que a una vuelta de una esquina nos encontremos con aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y que corramos al Salvador y lo abracemos y el Señor nos haga una caricia, nos abrace, y poder oír la voz más dulce que jamás vamos a oír, decirnos: bien, 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 buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que podamos realmente entender el propósito de Dios para nuestra vida financiera, honrarlo y obedecerlo en todo lo que nosotros hagamos. Si quieren, hacemos una breve oración para que el Señor nos ayude. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios bueno y misericordioso que suples toda nuestra necesidad. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en nuestra vida financiera, que nos des sabiduría, que nos des discernimiento, que nos des paciencia y que nos des contentamiento para poder administrar de acuerdo a los principios que tu palabra establece para nosotros. Danos gracia y danos sabiduría y ayúdanos para honrarte en nuestro manejo financiero, tanto a nivel personal como a nivel ministerial. Derrama un espíritu de sabiduría sobre todos nosotros para poderte bendecir con nuestras finanzas y reflejar el carácter de Cristo también en nuestro manejo financiero. Yo te pido bendición sobre el Distrito Occidente. Yo te pido bendición financiera sobre sus iglesias, sus pastores, sus ministerios y sus feligreses. Bendícelos con abundancia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues no sé si terminé un poquito temprano por las dudas, por si hay alguna duda en particular, estamos a la orden. Pues todo muy claro, muy excelente. Ay, gracias, Liz. Para Sí. compartirlo con las iglesias, ¿no? Ah, sí, definitivamente. Esto es muy útil para compartirlo con las iglesias, para también centrar a las personas en los aspectos financieros. Claro que sí. Hermano Gilberto, yo tengo una pregunta. Sí, a la orden. Yo creo que claramente a muchos de nosotros, cuando menos hablando de mi parte, hemos fallado en algún aspecto de esto, de lo que usted nos acaba de exponer. Pues, en su perspectiva, ¿cuál sería el primer paso para poder limpiar nuestras finanzas? Después de pedir, claro, ¿no? Sí, después de pedir perdón. Lo primero sería abordar un plan financiero para salir de deudas. O sea, si hay compromisos financieros por deudas que se tienen que abordar, dice la Biblia: escápate como del lazo del cazador, ¿no? Y básicamente la manera más eficiente de librarte de tus deudas es en el presupuesto financiero que tú vas a hacer, destinar por lo menos un 10% de ese presupuesto para pago de deudas y empezar a pagar las deudas más pequeñas, empezarte a quitar las deudas
más pequeñitas y después ir abordando las deudas más grandes para primero experimentar lo que se conoce en finanzas bíblicas como libertad financiera, ¿verdad? O sea, yo no soy esclavo de nadie, no le debo dinero a nadie y no tengo ningún compromiso con nadie. De allí, pues observar todo lo que mencionamos aquí. ¿Ah? Muchas gracias. De nada, de nada. Un placer. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, pastor. Muy bien. Usted habló sobre el contentamiento Sí. y tal vez yo esté confundido con la filosofía de este nuevo mundo, donde te impulsan a no quedarte en tu zona de confort. O sea, y siempre tienes que salir de tu zona de confort, impúlsate, o sea, lo intentas y al manejar un negocio es difícil, al menos por lo que estoy intentando empatar. ¿Cuándo es que estoy mal por quedarme en mi zona de confort y cuándo es que estoy bien en quedarme con lo que Dios me dio y sentirme contento con lo que Dios me ha dado? ¿Cuál es esa diferencia? ¿O está totalmente equivocado el tema de quedarte en tu zona de confort? Tal vez esté mal impulsado esta idea y lo satanizamos cuando es algo bueno. Sí, el contentamiento no quiere decir mediocridad, ¿verdad? O que no quieras superarte. El contentamiento quiere decir que eres capaz de ser feliz y de manejar eficientemente tus finanzas en un momento en particular de tu vida financiera. O sea, que en este momento tú te quieres superar y quieres crecer, no, pero no porque tienes problemas financieros ahorita. ¿Me explico? Es decir, yo ahorita me manejo bien y no tengo ningún problema financieramente hablando. Estoy contento con mi situación, pero claro que puedo hacer algo para mejorarla o para subir el nivel de mi estado particular, pero no porque no estoy contento. Más bien, el contentamiento en la Biblia es la base para que tú prosperes. O sea, cuando tú ya te sabes manejar en esa área particular, en ese nivel, ya no tienes problemas para administrarte, ya estás listo para subir al nivel que sigue. O sea, por eso el que es fiel en lo poco, dice la Biblia, va a ser fiel en lo mucho. O sea, ya te está diciendo que si tú logras en un nivel financiero estar contento y manejarte bien, estás listo para recibir la prosperidad de Dios para llegar a otro nivel. Eso es lo que quiere decir el contentamiento. De hecho, el contentamiento tiene que ver con prosperar, ¿verdad? Tiene que ver con subir de nivel. No tiene que ver con decir, ya estoy contento aquí y aquí me quiero quedar. No, quiere decir, ya sé manejarme bien en este nivel económico. Yo sé administrarme perfectamente en este estado financiero en el que estoy ahorita. Y cuando logro eso, ya estoy listo para subir al nivel que sigue. A eso me refiero. Ok, está bien. Gracias, pastor. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Hermanos, pregunten, ahora es el tiempo de las preguntas. Eh, Callen ahora o hablen para siempre, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues si no hay preguntas, yo les agradezco mucho, especialmente a Oscar, la invitación, saludar a los amigos, y espero pues que haya sido de provecho, ¿verdad? Amén. Muchas gracias al pastor Gilberto. Yo estuve un poquito atendiendo acá, pero como doy clases también en los institutos bíblicos, hermano, estamos atendiendo muchas cosas al mismo tiempo, pero algo que me llamaba la atención, que era con lo que empezaba nuestro hermano Gilberto, era el carácter, hermanos. Qué importante es el carácter. De hecho, yo decía, bueno, ¿cómo podemos ver a una persona, a un ministro que es íntegro, y se ve, y es cierto, o sea, el carácter realmente es lo que va a definir estas decisiones. Es muy importante y a lo mejor nosotros no lo tomaríamos en cuenta, ¿verdad? Pero al final de cuentas, Dios está formando el carácter. En el caso, por ejemplo, de algunos personajes bíblicos, en el caso de Job, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene la prosperidad y luego después ya no, y luego otra vez. Entonces,
cómo Dios pone sus recursos para que nosotros seamos mayordomos. Y yo creo que nos hace mucha falta ese tipo de talleres porque como cristianos pues ignoramos muchas cosas, hermano. Entonces, sobre todo en las cuestiones de finanzas, ¿verdad? Y pues damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Gilberto, que yo creo que es una bendición para el cuerpo de Cristo, para los que lo conocemos y sobre todo, pues, que Dios le ha dado la gracia y la sabiduría de estudiar áreas que tienen que ver con la mayordomía financiera, que tienen que ver con las finanzas, que tienen que ver con los dineros, que está muy de cerca con grupos, pues, que culturalmente son distintos a los nuestros, como los menonitas, hermanos, ¿verdad? Nuestro hermano Gilberto tiene mucho contacto con ellos, ha trabajado con ellos. Sus formas, su filosofía económica es distinta a la nuestra. Nosotros los mexicanos decimos, ¿verdad? Pues hacemos fiesta y aunque no tengamos y ya después Dios proveerá. Pero no, hermano, no debiera ser así, ¿verdad? Si no hay dinero para la fiesta, no hay que hacer fiesta. Pero bueno, nos damos gracias a Dios por nuestro hermano Gilberto, por todos ustedes que se conectaron. Esta sesión se grabó también para compartirla con los hermanos que no se pudieron conectar en este momento, pero que se van a conectar en la próxima. Y lo único que me resta decirles, hermanos, es que primeramente Dios y en un futuro próximo, pues le pagaremos, no solamente le vamos a mandar una ofrenda, obviamente, al pastor Gilberto, sino le pagaremos también con unos crisóstomos, hermanos. Miren. Gil, no sabes cuánto extraño los burritos, hermano, de veras, acá en Guadalajara. Cuando yo voy a Juárez, mi hermano se sorprende porque además quiero que me lleve a los burritos, ¿verdad? Es lo único que quiero que me lleve a comer, pero pues es parte de nuestra cultura allá en el norte, hermanos. Entonces, primero Dios y tengamos la oportunidad, y quizás algunos de ustedes también, hermanos, dirán los crisóstomos, son unos burritos muy buenos. Y pues bueno, estamos en contacto. Hermano Gil, gracias por tu tiempo, gracias por compartir. Por acá vamos a estar en noviembre, si Dios lo permite, en el concilio, ¿verdad? Esperamos verte por acá. Y si es en otra fecha, que bien, aquí estamos para servirte. Y si no, pues en noviembre también, pues tendremos la oportunidad de vernos y quizás ir a comer algo típico de por acá. Hermanos, no hay nada más que quieran decir. Por ahí está el superintendente, el pastor Julio, que nos dio un saludo, como la semana pasada, la hermana Becky, ¿verdad? Es que son los que veo que tienen su cámara. Hermano Julio, denos un saludo, por favor. Y hermana Becky, que es la directora del Instituto Bíblico Bethesda también. Denos un saludo, hermanos, por favor, y ya cerraríamos esta sesión. No sé si el hermano Julio tenga su audio abierto. O hermana Becky, si tú tienes por ahí. Buenos días, Amén. buenos días. Una disculpa, mi internet me estuvo fallando, pero agradezco mucho a nuestro hermano Gilberto Cordero su calidad de enseñanza. Y se me pasó una pregunta porque estuve batallando con mi audio. Es el reporte de finanzas en las iglesias. En la iglesia bíblica, en la iglesia primitiva, se deduce en la elección de los 7 diáconos el trabajo administrativo que hacían. Y bueno, yo la planteo solamente, yo creo que ya no hay tiempo, pero sí cómo se presenta hoy el reporte de finanzas sobre gastos varios, sobre diezmos. Sobre eso era una de las preguntas que tenía, ya se nos pasó el tiempo, pero solamente la presento y saludo a nuestro hermano Gilberto. Gil, un abrazo y un gusto verte. Gracias, hermano Oscar, y a todos los que se conectaron. Dios les bendiga mucho. Igualmente, querido Julio, un abrazote. A Becky también la saludamos con mucho aprecio. Muy bien, hermana Becky, si nos quieres dar un saludo, porque ya estamos terminando, ya estamos cerrando el taller. Dios les bendiga. Creo. ¿Sí me escuchan? No, ¿verdad? Sí. Dios les bendiga. Un saludo para todos. Qué gusto participar en estos talleres y vamos adelante en el fortalecimiento del proyecto educativo de nuestro distrito. Dios les bendiga. Amén. Pues muchas gracias. Por acá anda una güera también, hermanos, ¿verdad? Que que nos puede saludar. Un saludo, Liz. Pues ella estuvo también conectada hoy.
No, pues muchas gracias, Gil. Sé que eres un hombre muy ocupado. Gracias por darte el tiempo de bendecirnos con estos temas de una manera que nos dan mucha claridad y también nos da herramientas para exponer de una manera muy clara y entendible estos temas tan especiales que no es muy fácil tocar. Así es de que gracias y Dios bendiga tu vida y gracias a todos, hermanos. Saludos. Muy bien, hermanos, Dios les Sí, bendiga. Gracias por conectarse al taller de mayordomía financiera. Gracias a nuestro hermano Gil, que Dios lo bendiga, Dios bendiga su vida, familia y ministerio. Y pues seguimos en contacto, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a cerrar la sesión. Hasta luego, gracias, Gil. Estamos en contacto para mandar de por inbox esos burritos, ¿verdad? Y pues estar en contacto contigo. Bendiciones a todos, gracias y estamos en contacto, hermanos.